Hola, bienvenidos a otro capítulo de Con B de Vulva. Yo soy la doctora Florencia Covarrubias, host de este podcast, y quiero platicarles que hace unos meses cumplí 40 años y con los 40 años viene que me tenía que hacer mi primera mastografía. Yo cuando le explico este estudio a una paciente, se lo explico de la forma más rutinaria, como si fuera algo súper sencillo, pero esta vez que me tocó a mí, la verdad que estuve ansiosa desde que hice la cita hasta que me dieron el resultado. Yo creo que el hecho de ya necesitar el estudio como que hacía más presente la posibilidad de la enfermedad, sumado a que mi mamá el año pasado a sus 65 años le diagnosticaron cáncer de mama, de verdad estaba con muchísimo miedo. Y como ustedes saben, y siempre le digo a las pacientes, creo que tener más información hace que tomemos decisiones más tranquilas y que transitemos el proceso con un poco más de paz. Y por eso es que traje a la experta de expertas, que es la doctora Alejandra Schulte. Ay, muchas gracias. Gracias por venir, Ale, y gracias por tu tiempo. No, gracias. Creo que te vamos a aprender muchísimo. Ale es ginecóloga y obstetra por el Hospital Ángeles Interlomas y tiene una alta especialidad en oncología quirúrgica de mama en el FUCAM. Exacto. Y creo que hoy nos va a responder de verdad todas las preguntas que me hice a mí misma, pero que muchos pacientes me hacen en consulta. Así que bienvenida, Ale. Muchas gracias por la invitación. De verdad, creo que este tipo de situaciones, bueno, este tipo de eventos es lo que hace que tengamos voz y voz para nuestra salud, como en diferentes aspectos. Este día pues va a ser de mama. El cáncer de mama. Oye, si quieres empecemos, ¿qué tan frecuente es en la población que alguien tenga diagnóstico de cáncer de mama y en qué edades es más frecuente? Bueno, de las estadísticas, por ejemplo, de Globocan, que Globocan lleva todas las estadísticas a nivel mundial, el punto de corte era hasta el 2022 y hasta ese entonces más o menos era, o sea, una de cada 4 mujeres, es decir, de 4 personas que nos están escuchando en este momento, puede tener cáncer de mama. O sea, para que nos demos cuenta de qué tan frecuente es el número 1 a nivel mundial en cuanto a incidencia y el número 1 también para mortalidad. Entonces, eso le gana inclusive a otros tipos de cáncer, por ejemplo, en hombres, el que es el de cáncer de próstata. Entonces, de los más frecuentes. Súper frecuente. ¿Y la edad más común? De la edad más común es entre los 50 hasta los 69 años, o sea, esa década de la vida, pero no quiere decir que no pase después ni antes. Ni antes. Tú, creo que uno de los miedos más que veo en pacientes es que cada vez conocen a alguien que le diagnosticaron cáncer de mama, pero más joven, o sea, antes de los 40. ¿Por qué crees que es esto? Creo que tiene mucho que ver con la occidentalización, o sea, sí tiene mucho que ver el sedentarismo, el peso, lo que comemos, son cosas o cuestiones que tienen marcas epigenéticas que se van transfiriendo o transmitiendo de generación en generación. Entonces, la verdad es que sí lo vemos y son cuestiones que sí mutan el DNA y hacen que salten estos tipos de tumores de mama. O sea, definitivamente como todo nuestro estilo de vida totalmente. puede protegernos o empeorar el riesgo, ¿no? Exacto. Fíjate que también algo, digo, a mi mamá se lo diagnosticaron el año pasado y creo que había una creencia de te dicen cáncer y automáticamente los pacientes piensan que de eso se van a morir. Y creo que ahí entra un tema muy importante y parte de lo que quiero hablar es justo del estudio que yo me hice de la mastografía, porque platícanos, ¿qué diferencia hace encontrar un cáncer en etapa temprana o cuando lo encuentras más avanzado? ¿Es diferente para la paciente? Sí, totalmente. Lo que pasa es que entre más tardío sea el diagnóstico, por eso hacemos mucho hincapié en hacer el tamizaje con la mastografía, más invasivos vamos a hacer. Digo, actualmente ya los tratamientos son menos invasivos, ya hay más artículos para hacer, menos es más, pero en etapas más avanzadas sí totalmente va a ser, probablemente recibas quimio, radioterapia, a diferencia de, por ejemplo, un carcinoma en etapa 0, que nada más es la cirugía, la hormonoterapia y dependiendo el tipo también de cirugía, pero vaya, podemos evitar al menos de los tratamientos más invasivos y que más miedo tiene la paciente es la quimio. Entonces creo que totalmente eso sí se puede evitar entre más temprano lo diagnostiquemos. Y también creo que antes conocíamos pacientes con cáncer de mama y justo eran todas estas pacientes que les habían hecho una cirugía radical, ¿no? Que nada más tenían la cicatriz. Exacto. Y veíamos con más frecuencia pacientes que tenían como mucha secuela en los brazos de que les habían quitado ganglios. Exacto. Pero esa cirugía es exclusiva para cánceres más avanzados. Ya más avanzados. La radical modificada, que inclusive antes era
con todo el pectoral, ya tiene muchísimo tiempo eso, pero ya ahorita actualmente el pectoral se deja, pero la parte de los ganglios ya son etapas avanzadas, es decir, que ya hay enfermedad en los ganglios, ya sea en brazo o también en la parte de supra o abajo de la clavícula. Entonces son etapas más avanzadas. Y por ejemplo, si detectan el cáncer en estas etapas tempranas, ¿cuál es la expectativa de vida de estos pacientes? Es muy bueno. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis pacientes, ok, el diagnóstico como tal, o sea, es difícil dar un diagnóstico, o sea, cáncer, como dijiste tú, o sea, es igual a muerte. Entonces la paciente te deja de escuchar. Entonces ahí es cuando tienes que ir pausadamente explicándole que si hay un tipo de cáncer que es muy conocido, que tiene muchos tratamientos y tiene buen pronóstico, es el cáncer de mama. O sea, a diferencia, seguramente lo habrán escuchado para ovario, es totalmente diferente, no es abismal. Entonces, en etapas tempranas hablas etapa 0, 1, es por arriba del 95%. O sea, la sobrevida global a más de 10 años, o sea, muchísimo más. O sea, es más, pacientes con cáncer en mama, es más probable que la causa de fallecimiento sea por alguna otra diabetes, hipertensión, la misma edad, etcétera, a cuestiones por cáncer de mama. Claro. Que además eso me parece importantísimo porque justo en vez de pensar esto es una sentencia, ¿no? De que ya me voy a morir. Digo, creo que es un diagnóstico que nunca es fácil de recibir, pero por lo menos saber que de eso, o sea, que eso no va a ser la causa de muerte, ¿no? Exactamente. Veo mucha preocupación en las pacientes, digo, entiendo por qué. Y a veces en la historia clínica, cuando preguntamos antecedentes en la familia, te dicen, mi tía o la hermana de mi abuela o tal tuvo cáncer de mama. Pero realmente sabemos que genéticamente el número no es tan importante, ¿no? Platícanos qué tantos qué tantos casos de cáncer son por origen genético o qué tanto importa los antecedentes. De hecho, o sea, digo, la parte como ginecólogo, porque aparte como ginecólogo tienes esta parte de prevención primaria, pues sí son los antecedentes. Entonces ahí vas viendo el foco rojo, estamos en foco amarillo, ella necesita algún estudio más, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que no sea importante, pero el factor genético en las pacientes con cáncer de mama es de entre el 5 hasta el 15%, o sea, no es mucho, o sea, la mayoría de las pacientes es esporádico, así se le denomina, que es por arriba del 80%. Entonces, los familiares que sí predominan más, son familiares de primer grado. Esa es una. También, por ejemplo, no nada más para cáncer de mama, hay 5 tipos de cáncer que se asocian a esto, como para decir, no sabes que esta paciente hay que al menos enviarla al genetista, es cáncer de mama, próstata, páncreas, pulmón y ovario. Entonces, cuando la paciente te dice, sabes que mi papá tuvo cáncer de próstata, mamá, no sé, ovario, y así ya dices, bueno, ya tengo varios factores. Exactamente. Entonces, no nada más es como quiénes, sino también qué tipo. Claro. Exactamente. Por eso es que siempre preguntamos cuando en la familia ha habido, ¿no? Justo. Y ahora, hablando de esto que me platicabas, que nuestro estilo de vida influye en el riesgo de que tengamos o no cáncer de mama, ¿qué factor ves que es muy común en la población que te gustaría que todas supieran de eso que estás haciendo te aumenta el riesgo? O sí, o comportamientos que nos pudieran proteger contra el cáncer. Ok, la realidad es que sí, o sea, lo que nos afecta no nada más para cáncer, sino también para otras enfermedades es cuidar el peso, obviamente sobrepeso, obesidad, el alcohol, que muchas veces nosotros lo vamos como normalizando en nuestro día a día, el tabaquismo, creo que es el peor enemigo, pero bueno, ya se ha hecho mucho hincapié en disminuirlo, pero definitivamente, y el sedentarismo, que nos cuesta, o sea, no nada más a las pacientes, también yo les digo, o sea, a mí me cuesta como médico, pero o sea, con que te regales media hora de tu vida es algo para ti y son cuestiones que podemos modificar o hacer en nuestro día a día para que quitemos esos factores. O sea, si podemos quitar algo nosotros, es eso. Entonces, definitivamente. ¿Y por qué esto aumenta el riesgo de cáncer de mama? ¿Es la inflamación de la obesidad? No, de hecho sí, es una realidad. O sea, hace poquito en el San Antonio Breast Meeting, que fue en diciembre del año pasado, ahí ya estudiaron a las pacientes con cáncer de mama y quienes tenían mayor riesgo de recurrencia, y justo eran las pacientes con
obesidad. Entonces, también a las pacientes con diagnóstico con cáncer de mama hay que cuidar justo el peso. ¿Por qué? Porque sí están en un estado proinflamatorio, aparte con mayor hiperestrogenismo. Hay que acordarnos que el cáncer de mama, y no nada más ese, también endometrio y otros son dependientes de estrógenos. Entonces, también la grasa, ahora sí que el tejido graso visceral, o sea, esa pancita que no nos gusta, esa parte es la que hay que cuidar muchísimo. Incluso una paciente que a lo mejor le encontraron la enfermedad a tiempo, tuvo un buen tratamiento a tiempo, pero entonces lo que estás diciendo es que para evitar que ese cáncer regrese, tiene que seguir con buenos hábitos. Exactamente, ¿sí? Justo. Ay, no, todos hacer ejercicio. Sí. Ahora, justo hablando de la mastografía, que pobre, creo que le hemos hecho súper, súper mala fama. ¿Qué es la mastografía? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? Platícame. De la mastografía, o sea, sí te diría, actualmente es el mejor estudio para poder detectarlo a tiempo. O sea, sí es el que le tenemos mucho miedo, pero, o sea, es el único que se ha visto que reduce la mortalidad en más de al menos un 21%. O sea, no hay ningún otro estudio. Entonces, siempre te van a preguntar, ay, oye, que el ultrasonido, oye, que algún otro estudio, ¿no? Pero bueno, todos tienen sus indicaciones, pero al menos la mastografía, que en todos lados es accesible, no en todos, pero sí al menos en el país, pues definitivamente es el mejor estudio. Ahora, ¿qué detecta? Detecta esas, cuando me dicen, ¿puedo hacerme el ultrasonido en vez de la masto? La realidad es que yo les digo, si hay o sea, si el cáncer de mama lo detectamos muy a tiempo, que es etapa cero in situ, casi siempre las lesiones se ven como microcalcificaciones, que son los famosos puntitos así como agrupaditos, finitos, en una zona de la mama. Esos son los de alta sospecha. Y eso no se ve en el ultrasonido, definitivamente. Entonces, ese tipo de lesiones, asimetrías, distorsiones de la arquitectura, que tampoco la vamos a ver en el ultrasonido. Ese con la mastografía. Y la recomendación es hacerlo cada cuánto. A partir de los 40 cada año. Antes sí había un tiempo de edad límite, y seguramente en el IMSS, en Estados Unidos decían que al menos hasta los 75 años. Actualmente ya se sabe que ya no hay edad porque la incidencia es acumulada con los años, entonces no hay que dejarla de hacer. Yo sé que molesta y ya más, o sea, ya tienes 90 y dices otra vez, pero definitivamente sí vale la pena. Si hay un estudio que vale la pena hacerlo, es esto. Es la mastografía. Y bueno, hay casos donde se recomienda empezar desde antes, ¿no? Justo en familiares. A ver, platícanos. Te platico. Sí, justo los de alto riesgo. Entonces, es esta parte como gineco, en mi caso como mastóloga, que identificas estos factores de riesgo, porque sí me han llegado pacientes de, oye, ¿sabes qué? Quiero saber si me tengo que hacer un estudio más porque tengo todos estos antecedentes. Entonces, pacientes que entran, varios familiares de primer grado, que así conozcan con mutaciones en la familia, igual cáncer de mama bilateral, triple negativo, menores de 40, son pacientes que dices, aguas, tengo que hacer un estudio diferente. ¿Cuál es la resonancia magnética? Porque la mastografía a partir de los 40 es muy bueno, pero antes de los 40 pierde muchísima sensibilidad, porque la mama, pues es nuestra mama, una mama joven con todos estos ligamentos, que inclusive tú la ves en la mastografía y se ve como blanco. Entonces, todo blanco, es toda la densidad mamaria, ¿no? Entonces yo les digo, cuando ya estamos en la menopausia, pues es más grasa, igual cuelga, o sea, cualquier nodulito se va a ver, pero joven no. Entonces ahí es cuando la resonancia es el mejor estudio. Se puede hacer inclusive a partir de los 25. En los 30, resonancia magnética con la mastografía, pero hablamos de población de alto riesgo, que son las que ya mencioné. Que además esto no es de vayan y háganse una resonancia, es ve al doctor y si él considera, te la pide, ¿no? Justo. Y por lo que entiendo, no sustituye la mastografía, sino como que complementa. Exactamente. Okay. Ahora, a partir de los 40 nos hacemos mastografía. Y antes de los 40, con este miedo de que hay cada vez más casos antes de los 40, muchos años se recomendaba que las pacientes una vez al mes se revisaran en casa. ¿Cuál es la recomendación hoy? O sea, ¿qué hacen las pacientes de menos de 40? Pues ahí es, si somos de bajo riesgo, creo que, y vaya, estamos sanas, o sea, no te palpaste ningún nodulito, no hay algo diferente como en piel o en pezón. Creo que inclusive nada más la autoexploración y al final la revisión con tu ginecólogo. Ahora, ya sí me palpé un nodulito, que hay muchas pacientes jóvenes que ya se conocen con esto,
con ultrasonido es más que suficiente, porque sí hay que caracterizar esa lesión, o sea, palpando, pues no, uno nunca va a saber. Entonces, pero igual, si es población de bajo riesgo y en el ultrasonido me dicen, ay, es totalmente un BIRATS 3, es un 2, está normal, nos podemos ir cada año, exactamente. Claro, no hace falta hacer nada No, más. exactamente, a menos que ya entremos en esa de alto riesgo, pero Claro. pues no los dirá el médico. Hablando de esto que decías de que las pacientes se sienten una bolita, yo cuando estudié ginecología conocía muchas pacientes y creo que incluso alguno de nuestros maestros que bolita que encontraban, bolita que quitaban, ¿no? Sí. Y a veces en la historia clínica las pacientes cuentan, a mí me quitaron un fibroadenoma, me quitaron un quiste, y entonces son pacientes que ya tienen múltiples cirugías mamarias. Ninguna tenía sospecha de malignidad, pero se usaba, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué opinas hoy de que si una bolita es de bajo riesgo hay que quitarla, hay que vigilarla? No, la realidad es que no, o sea, son poquitas las indicaciones para quitarla, o sea, que hablamos de, o sea, ya creció, al menos te dicen un porcentaje del basal, o sea, del tamaño inicial como por arriba del 20%, ya deforma la mama, que habrá nódulos pues más grandotes, o pacientes con volumen chiquito que sí se lo llegan a palpar, o me molesta el nódulo porque si llega a pasar, ahí sí podemos retirarlo, pero la realidad es que muchos se pueden quedar en vigilancia. Hay algunos que de repente los radiólogos te reportan que de repente tiene un chipotito que le llaman ellos como lobulación. Entonces pasa a ser de un 3 a un 4A. Lo biopsias es un fibroadenoma. Inclusive así les digo, lo puedes dejar en vigilancia. Ya tienes un diagnóstico histopatológico y no necesitas algo más, ni quitarlo ni nada. Entonces se pueden quedar más tranquilos. Ya mencionaste varias veces esta clasificación que se llama BIRATS y cualquiera que se haya hecho un estudio de mama sabe que obligatoriamente así lo reportan. ¿Qué significa? Bueno, yo siempre les digo a las pacientes que es como una calificación, o sea, y esto es como de sus siglas en inglés, pero la realidad es que para ustedes, o sea, lo que necesitan saber que es una calificación como para que ustedes sepan si es algo benigno, algo de un seguimiento más estrecho cada 6 meses o sabes que ya necesito una biopsia. Entonces, esto solamente es muy importante que yo les diga esto, que esto solo lo puede otorgar un radiólogo en un estudio de imagen de mama, no ni un ginecólogo. Nosotros usualmente sí llegamos a hacer un rastreo mamario, pero siempre yo les digo, yo no voy a poner un reporte, siempre el BIRATS lo pone el radiólogo. Entonces eso es importante que ustedes sepan y siempre se acuerden de esa calificación. Perfecto. Ya, bueno, ahora entremos como en por qué todo el mundo odia la mastografía, es principalmente por el dolor, pero también escucho de repente estos mitos de que es más peligrosa la radiación de la mastografía que el beneficio. Bueno, o sea, yo siempre también en esa parte de la radiación, que es peor la luz del día a día, o sea, es una realidad, es mayor radiación. La radiación es muy pequeñita en la parte de la mastografía y que lo hagamos cada año es muy pequeña. Entonces, es un muy buen estudio, nos da muchísima información y la verdad es que no tiene complicaciones a la ni riesgos. Ni riesgos, y esta creencia de que si hay un tumor, la mastografía al apretar te puede reventar el tumor. Exacto, y la biopsia. También. Sí, también, pero no, la realidad es que estos procedimientos y la mastografía también es seguro. Lo que pasa es que muchas pacientes luego me hice la mastografía y de repente me hicieron la bolita, no había bolita y de repente no, yo creo que ya había bolita, no se palpaba y sobre todo en pacientes con volumen más grande, pues es difícil palparlo y entonces cuando mencionan, pero es un hallazgo al final incidental. Veo seguido en consulta pacientes que acuden por dolor mamario y eso las asusta mucho. Sí. Platícanos, ¿por qué puede ser? ¿Es bueno? ¿Es motivo de correr al ginecólogo? O... No, creo que sí, o sea, es válido, o sea, asustarse, ¿no? Todo dolor, sangrado, ¿no? Que lo vemos en ginecología, pues es bolita, también corren luego. Entonces, pero el dolor, pues al final también a las pacientes les da, no vaya a tener algo que me esté creciendo y que me esté ocasionando dolor. Entonces, está bien acudir, porque es la única manera a veces que se hace un estudio de imagen y a veces nos damos cuenta justo de cuestiones que no estaban, ¿no? A ver, pero no quiere decir que dolor signifique en automático algo maligno, eso también. El cáncer de mama en general no cursa con dolor, ¿no? Es rara vez cursa con mayor dolor, que son nódulos más grandes o en etapas más avanzadas que ya está ulcerando, ¿no? Claro. Sí, pero en general como que habla de un proceso benigno, ¿no? Totalmente. El dolor, aunque asuste. Exactamente. Te voy a hacer como un par de preguntas y tú contéstame verdad o mito. Ok.
¿El desodorante causa cáncer de mama? Falso. ¿El estrés? Falso. ¿Un golpe en la mama? Falso. ¿El brasier causa cáncer de mama? Falso. ¿Ponerte implantes? Falso, pero había un tipo de cáncer que se llama linfoma anaplásico de células grandes. Ese se asoció a un tipo de implantes que es texturizado de la marca Alegran. Pero ese ya lo sacaron en 2019 ya. No hay ningún problema. O sea, que falso. Falso. Y el último, o sea, ¿el tamaño mamario influye? ¿Que mamas más grandes dan más o menos cáncer? No, tampoco. Habla de densidad mamaria que, como bien les mencioné, o sea, en la masto se ve así como todo blanco y puede pasar desapercibido una lesión. Entonces no es que la densidad mamaria como tal nos ocasione eso, sino que puede pasar desapercibido cualquier lesión o a ese tipo de detalles. Por eso a esas pacientes siempre te vas a dar cuenta, les piden es mastografía, densidad mamaria tipo CD, BIRAT 0, automático ultrasonido, ¿no? Entonces, Claro. por eso. ¿Y eso? ¿Por qué algunas pacientes sí necesitan ultrasonido y otras no? Bueno, normalmente sí es, o sea, en la mastografía sí se ve muy claro todo, no vieron absolutamente nada. Las pacientes normalmente puedes pedir masto y ya con eso es más que suficiente. Si es ese tipo de pacientes, te lo ponen dos, que son seguramente van a ser pacientes más en la menopausia, que se ve muy claro todo. Y en las que se ve como dudoso, ahí es cuando se complementa con el ultrasonido, ¿no? Que puede ser distorsiones de la arquitectura, mayor densidad mamaria. Entonces ahí sí el ultrasonido nos puede dar mayor información. Y otro de los miedos que veo frecuentemente es pacientes en la transición a la menopausia o ya en la menopausia, que son candidatas a tratamiento hormonal de la menopausia, pero han escuchado que esos tratamientos dan cáncer de mama. Ah, bueno, ya, yo creo que ya te tocó la oleada esta de quitamos como el black label Exacto. de la terapia de reemplazo, entonces ya todos dijeron ya terapia. Pero no, la realidad es que ya sabemos que es muy segura la terapia de reemplazo para cáncer de mama y otros tipos, y justo algo que nosotros antes de dar la terapia vemos es el riesgo cardiovascular y también de cáncer de mama, y eso es con Exacto. cuestionarios que justo nos dicen, esta paciente tiene porcentaje de tanto, se lo puedes dar. Y tienen que tener una mastografía normal también, ¿no? Exactamente. Evidentemente. ¿Y anticonceptivos? No, el riesgo es muy bajito. Yo siempre les digo que es igual a la parte de sedentarismo, obesidad. El riesgo relativo es igual 1.5 hasta inclusive menos, pero es reversible aparte. Exacto. A diferencia de todo lo demás, ¿no? Que si lo seguimos, pues ahí sí ya no lo podemos cambiar. Es mejor anticonceptivos, pero tener un muy buen estilo de vida, ¿no? Exactamente. A seguir con nuestros hábitos que no Exacto. ayudan en riesgo ni en nada, ¿no? Exactamente. ¿Qué le dirías hoy, Ale, a una paciente que se siente en tu consultorio y te dice que no se quiere hacer la mastografía porque tiene miedo, porque ya le dijo su comadre que duele muchísimo, pero además tiene miedo del resultado? No, yo siempre, sí he tenido esos pacientes, entonces yo creo que de todos mis pacientes, y se acordarán, de hecho, solamente he tenido dos que de plano sí me dijeron no. Entonces, es válido, uno siempre respeta esa pues, decisión del paciente, ¿no? Pero nosotros estamos para informar y la parte yo siempre les digo, esto ya no lo vamos a cambiar la información que haya en la mama, o sea, de lo que se encuentre, pero lo que sí podemos modificar es que si encontramos algo, podemos actuar de forma muy temprana, tanto ustedes, o sea, como nosotros. Entonces creo que eso nos da la mastografía, no nos va a decir, ay, si estamos totalmente sanas, perfecto, ya hicimos nuestro check de ese año, pero si no, al menos hacer algo de forma muy temprana. Claro. Fíjate, yo lo sabía, lo estudié, lo veía en las pacientes y el año pasado a mi mamá en una mastografía le encontraron BIRATS 3, que eso significa que en 6 meses tenía que hacer un seguimiento. Se hace, mi mamá es súper ordenada y entonces a los 6 meses se hace justo su mastografía y entonces el nódulo había aumentado y le dan riesgo 4B, que eso en el BIRATS quiere decir que sugieren una biopsia y ahí es donde encontraron la lesión maligna. Okay. Pero en un estadio muy temprano le hicieron una cirugía conservadora, eso quiere decir que solo le quitaron el tumor, le pudieron hacer radioterapia dentro de la cirugía Súper. y después, bueno, específicamente el tipo de tumor que tiene mi mamá, que no era un cáncer como muy agresivo en cuestión de marcadores, hormonas, etcétera. Literal, el doctor le dijo, o sea, en esta cirugía te curaste y realmente ya no necesitó quimioterapia. Digo, está ahorita con hormonoterapia, que es una pastilla por 5 años, que tiene sus cosas, no digo que no. Sí. Pero ya te puedo decir que en alguien muy cercano a mí vi eso. O sea, la detección temprana cambia por completo eso. Por lo pronto, el miedo a la quimioterapia. Totalmente. Que la verdad es que yo sí, la etapa más difícil de vivir con mis pacientes es la parte de la quimio, porque sí, inclusive
Una de ellas fue una de mis familiares y joven, 40 y tantos años, y el decirme, Ale, de verdad tengo que seguir, entonces creo que, o sea, digo, tú tienes que seguir, o sea, darle todos los ánimos, toda la fuerza, como, pues médico, en mi caso también fue como familiar, pero sí, totalmente. Cambia el panorama. Entonces cambió totalmente el panorama. Muy bien, Ale. Pues bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Aprendimos, la verdad, muchísimo. Y platícanos dónde pueden encontrarte las pacientes. Sé que tienes redes. Ah, sí, bueno, en redes sociales, en Instagram, como doctora Schulte, así tal cual. La mayoría de mi información es sobre todo de mama. De repente encontrarán cuestiones ginecológicas y yo también, igual que la doctora Flor, estoy aquí en el Ángeles Pedregal. Es la Torre Ángeles en el piso 10, ahí estamos. Entonces, cualquier cosa también me pueden contactar por medio de Flor. Y el día que salga el capítulo vamos a poner ahí también tu cuenta de Instagram como colaboración para que vayan a tu cuenta y te sigan, porque además me encanta lo que haces. Muchas gracias. Así que muchas gracias, Ale, por tu tiempo. Muchas gracias. Me gustó mucho, la verdad. Sí, creo que hablamos de cosas súper interesantes y también derribar mitos, porque que las redes sociales son rudísimas para dar miedo de cosas que de desodorante, brasier, cosas que usas diario. Totalmente. Y pensar que eso puede estar dándote riesgo cuando importa más que te pares al gimnasio. Ay, sí, totalmente. Lo que podemos modificar, o sea, nuestro día a día, o sea, está muy cañón, pero sí. Así que, pues bueno, gracias Ale y gracias a ustedes por ver un capítulo más de Con B de Vulva. Acuérdense que para este proyecto es súper importante que se suscriban tanto en Spotify como en YouTube y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.